Hola, ¿qué tal muchachos? Estamos en la práctica número 3 y que esta práctica se llama medición de corriente, voltaje y continuidad. Ustedes para esta práctica ya debieron de haber conseguido todo su material y además de eso deben de haber enviado la investigación previa. Esta investigación previa la escriben, le sacan foto y me la mandan. Ahora aquí tenemos los materiales que vamos a utilizar. Tienen, por ejemplo, el tomacorrientes, que es el de su casa. Tienen, por ejemplo, el capacitor. Tienen, por ejemplo, las puntas. Y tienen, que es importante, la inductancia. Esta inductancia pueden conseguirla del valor que sea, no necesariamente la que viene indicada aquí. Y nosotros vamos a utilizar una inductancia que viene encapsulada, como esta. ¿Queda claro? Bueno, entonces ahora vamos a continuar con lo que es la práctica. Ustedes deben de leer en su casa el marco teórico y comprender todo lo que significa voltaje, intensidad y continuidad. Vamos a continuar con la medición de continuidad, voltaje de corriente directa, amper, corriente directa en sí, y medición de continuidad y probador de diodos. La primera parte, ustedes van a observar para qué me sirve este indicador, o de que si no tiene las ondas, a qué significa. Nos va a dar un valor de todas maneras, aunque no suene. Hay algunos multímetros que traen el sonido y cada vez que tú haces la medición, contesta el multímetro. Para la medición de voltaje tiene una secuencia. Esta secuencia, la primera es energizar el multímetro pulsando el botón de encendido, después cambiar el multímetro a voltmetro. Es importante insertar las puntas del multímetro, como ya saben, y como viene indicado en la figura, y conectar los bornes para la medición. Y cada una de estas viene cómo se hace en paso a paso. Ahora el circuito que vamos a armar viene indicado cómo va a ser armado en su cuadernillo de prácticas. Vamos a ver que vamos a tener un ohmímetro y vamos a tener el foco piloto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues a medir resistencia del foco. Si observan ustedes, cuando se mide resistencia de un elemento, está desconectado de la fuente de alimentación. Es importante considerar eso, porque cuando miden resistencia en circuitos más grandes, van a tener que considerar que no debe haber alimentación para medir resistencia. Hay que desconectar del circuito. Ahora, aquí tenemos un multímetro nuevo y este multímetro nos va a dar inmediatamente de que seleccionemos qué parámetro vamos a medir, en este caso resistencia, nos dé el valor automáticamente del valor del dispositivo que estamos midiendo. Aquí tenemos que estamos midiendo el valor del foquito piloto, y nos da 2.3 ohms, 2.4 variable. Es importante que consideren que cuando tienen esta medición, aquí debe haber un botón de hold. Aquí que es importante que sepan que el botón que está aquí de data, que tiene una H entre un cuadrito, en realidad es el botón de hold. Libera y sujeta. Hold. Bueno, continuamos con la secuencia del desarrollo de la práctica. Lo que vamos a hacer ahora es hacer y medir este circuito básico, donde tenemos un foco piloto, una fuente de alimentación y un interruptor. ¿A qué equivale este circuito? Pues a tener una fuente de alimentación, que sería el eliminador de baterías, y tenemos el foquito y tenemos el switch, la protección. Esto es exactamente lo mismo que esto. Y aquí vamos a medir el voltaje. Este es el circuito básico y vamos a medir posteriormente el voltaje. Vamos a ver cómo funciona o cómo se arma este circuito. Es muy sencillo, muchachos. Si seguimos la lógica y las secuencias, vamos a poder armar el circuito básico. Si nosotros comprendemos esto, vamos a comprender cómo se arma un circuito más grande todavía.
Aquí tenemos la pieza que es el foquito. Este foquito tiene la base, que significa estas dos partes. Esta base es como si fuera una patita del foquito. De este lado tenemos la otra parte de la patita del foquito, que es el centro. Ya tenemos los elementos y sabemos cómo conectarlos. Lo vamos a hacer en forma lenta para que ustedes observen. Si ustedes aprenden a armar este circuito, van a aprender a armar todos los circuitos. Este es el concepto básico de armado de circuitos. Primero tenemos el switch. Si observamos en el circuito, el switch va a la parte positiva de la fuente. Lo conecto. Parte positiva, patita del switch. El switch no tiene polaridad, por lo tanto no hay que preocuparse por eso ahora. Cualquiera de los dos lados de las patitas puede ser. Después tenemos el foquito con el switch. Siguiendo el circuito vemos cómo está conectado a una de las patitas. Acuérdense que el centro es una de las conexiones. Y después de esto tenemos aquí el eliminador de baterías, que siempre está desconectado cuando estamos armando circuitos y que no debemos de cerrarlo hasta que no terminemos. Después de esto conectamos al otro extremo del foquito la otra patita del eliminador de baterías o de la fuente de alimentación, tal y como está en el diagrama. Acuérdense que es importante tomar en cuenta eso. Ahora vamos a conectar. Vemos que nuestro switch está apagado y vamos a conectar el eliminador de baterías. Vamos a continuar con la secuencia de la práctica. Tenemos aquí el circuito básico que ya tenemos armado. Ya está activado. Ya sabemos que cuando aprendamos movamos el switch de posición, vamos a tener voltaje. Y va a haber alimentación en todo el circuito, se va a encender el foquito y vamos a poder medir voltaje. El voltaje se mide en paralelo. Vean cómo está colocado el multímetro digital en el circuito, en el diagrama electrónico, cómo está conectado aquí de un extremo y en el otro extremo, el positivo y el negativo. No con respecto al foco, el foco no tiene polaridad, pero sí vamos a ver cómo es la caída de voltaje en este dispositivo que es el foco. Vamos ahora a ubicar. Ya tenemos nuestro circuito, vamos a encender nuestro multímetro. Vamos a ponerlo en la medición de voltaje de corriente directa. Este multímetro, como ya sabemos, nos da el voltaje. Ya automáticamente no tenemos que seleccionar el rango, él mismo hace la conexión. Y vamos a conectar aquí, este es un punto importante, el multímetro en paralelo. Si se acuerdan, la base del multímetro era una de las patitas del foco. La base del foco es una de las patitas del foco. Y el otro extremo, donde está el ojillo, es el otro extremo. Ahí tenemos ya. Están conectados. Nunca desconectamos el multímetro. Se puede observar cómo está midiendo en paralelo. Ahora vamos a encender el foco. Y ahí nos marca un voltaje. 4.67. Y si se observan, no tiene signo negativo. Estamos bien conectados a la polaridad de la fuente de alimentación. Tenemos tres tipos diferentes de multímetros digitales. El primero tiene para medir corriente alterna y corriente directa. Nosotros estamos trabajando ahorita, recuerden, en corriente directa. Es importante que tomen en cuenta dónde hay que colocar el rango del parámetro que vamos a medir, que es corriente. En este caso vamos a ubicarnos en miliamperes.
vamos a utilizar el circuito básico, pero también es importante que consideren que este multímetro digital no mide, es el básico de Steren, no mide corriente alterna, solamente les va a medir corriente directa. Y en este caso tenemos un multímetro que también mide corriente alterna y corriente directa. Es importante que si ustedes van a invertir en comprar alguno de los multímetros, consideren que el Steren, el pequeño, les va a funcionar para medir solamente corriente directa. Ya si ustedes quieren hacer una inversión mayor, de arriba de 500 pesos, para tener algo que les va, un dispositivo de medición que les va a ser útil para todos los niveles de la carrera, pues compren otro tipo de multímetro como este que tenemos en este caso, que también es de la misma marca. Es importante que cuando ustedes vayan a medir corriente, observen qué bornera tiene el nivel de corriente que yo quiero medir. Si se fijan, aquí está la común, pero esta solamente me mide voltaje, resistencia y capacitancia. Yo quiero medir en el orden de miliamperes o de amperes. Vamos a poner miliamperes, ¿sí? Y aquí seleccionemos en la perilla, seleccionemos el nivel de amperes que quiero medir, que son miliamperes. Ahí estoy, ya puse la perilla, ya puse las borneras y con eso yo voy a mi circuito básico. Mi circuito básico tengo que medir, tengo que observarlo. La corriente se mide en serie, por lo tanto yo tengo que abrir mi circuito en alguna parte para introducir el medidor que mide en este momento amperes o corriente. Vamos a abrir el circuito en un punto, digamos en este punto que es el del interruptor y el de la fuente de alimentación. En este punto vamos a introducir las dos puntas del multímetro ya con en la perilla en amperes. Vamos a conectar. Y ahora vamos a encender. Acuérdense que estamos desconectados de la fuente de alimentación por el switch. Ahora vamos a encender el foquito y vamos a medir la corriente que mide. La medición en el multímetro de 182 miliamperes. Bueno, muchachos, ahora vamos a medir lo que es la resistencia. Es importante, antes de que empecemos a explicar, que ustedes consideren que cuando midas resistencia en un circuito cualquiera que sea el tipo, debe de estar desconectado de la fuente de alimentación. Ese es lo primero. Ya que tenemos esto, vamos a medir esta resistencia. Y vean qué tan sencillo es medir la resistencia. Vamos a poner nuestro multímetro con la perilla en ohms. Como este multímetro nos da la información, es importante que lo consideremos. La información sencilla. Ahora déjenme conectar para medir ohms. Tengo que cambiar el plug o el borne. Ahora tengo común y volts y ohms. Ahí vamos a medir ohms. Ahora ya tengo yo la resistencia. Más o menos tengo el valor del que es objeto esta resistencia. Y voy a poner y a conectar solamente así de sencillo el ohmmetro, en este caso como ohmmetro, y tenemos el valor de la resistencia de 900.991 kilo ohms. Bueno, vamos a continuar con el circuito básico. El circuito básico lo compone la fuente de alimentación, la resistencia y el switch. Vamos a conectar uno por uno para ir cerrando el circuito. Aquí tenemos la conexión a una de las patitas de la fuente de alimentación, a una de las patitas de la resistencia. Y de la resistencia a otra de las patitas del switch. Y del switch tenemos que conectar a la fuente de alimentación. Este está aquí. Y antes de que tenemos apagado el circuito. Ahora conectamos el eliminador.
yo tengo que ver aquí en dónde voy a medir el voltaje. Si observamos el circuito del cuadernillo, observamos que tenemos que medir el voltaje en la resistencia. Ya tenemos el switch, la fuente de alimentación. Aquí está básicamente cómo está organizado el sistema. Tenemos este switch en lugar del cola de rata, no pasa nada, aquí está. Y la resistencia. Ahora voy a ubicarme para medir la resistencia. Esto lo hago en paralelo. Lo que vamos a hacer es poner a nuestro multímetro, ubicar. Lo que vamos a hacer, movemos la perilla hasta medir voltaje de corriente directa. Observemos que las dos bornes están en el lugar indicado. El borne rojo va a medir voltaje y el negro es el común. Ahora, ¿cómo mido yo el voltaje en la resistencia? Lo mido en sus extremos. Estos son los extremos de la resistencia. Observo que hay un signo negativo. ¿Qué significa eso? Que tengo que invertir mis puntas de medición en la resistencia, aunque la resistencia no tiene polarización, sí lo tiene la fuente de alimentación a la que está conectada la resistencia. Y tenemos ahí que mide 6.70 volts. Ahora vamos a medir corriente. Para que yo pueda medir corriente tengo que ubicar la perilla y los bornes en el lugar adecuado. Yo quiero medir orden de miliamperes, pongo la perilla y los bornes los cambio, 1 miliamperes y el otro en común se queda. Y ya tengo preparado mi multímetro para medir corriente. Del circuito original, vamos a abrir el circuito. Como yo sé que se mide la corriente en serie, vamos a abrir el circuito en una parte. En este caso lo vamos a abrir entre la patita de la resistencia y la de fuente de alimentación. Y ahí voy a meter mi multímetro para medir. Apago mi switch antes que nada, no hay que olvidarlo. Y aquí medimos en serie el valor de la corriente que circula por la resistencia. Y ahí tenemos el valor. Ahora lo que vamos a medir desde el cuadernillo de prácticas, vamos a medir el voltaje. Primero armar el circuito básico donde va conectado el capacitor y después mediremos su voltaje. Vamos a hacer primero este circuito. Recuerden que como no tenemos la fuente de voltaje en casa, lo que vamos a utilizar es el eliminador y vamos a armar el circuito básico. Ahora tengo aquí los elementos para hacer el circuito básico con el capacitor. Tengo el switch, el capacitor y el eliminador. Vamos a armarlo como dice el circuito, exactamente como dice. Vamos a conectar el capacitor a la fuente de alimentación donde dice rojo o positivo. Aunque este capacitor no tiene polaridad. Y después vamos a poner el switch a la otra patita del capacitor. Y después cerramos el circuito con el negativo de la fuente de alimentación o del eliminador. Ahora vamos a conectar. Hay que asegurarnos de que está apagado nuestro interruptor. Conectamos el eliminador y encendemos el circuito. Es nuestro multímetro digital y vamos a ponerlo en la medición de voltaje directo. Y ya teniendo aquí vamos a tener que cambiar. Recuerden que estábamos midiendo corriente, ahora vamos a cambiar el borne positivo a donde podemos medir voltaje y ahí está el borne. Ya tenemos el multímetro de esa forma adecuado para poder medir voltaje. Y me voy a medir voltaje otra vez en paralelo en los dos extremos
del capacitor. Y ahí tengo mi voltaje de capacitor. $7.51 volts en corriente directa. Ahora continuamos con la práctica. En base a nuestro circuito básico tenemos la inductancia, el switch y nuestro eliminador de baterías. Y vamos a armar nuestro circuito básico. Aquí lo que vamos a medir es corriente. Y es importante que lo hagamos poco a poco. Una de las patitas de la bobina va al switch. El switch está apagado. Y la otra patita del switch va al negativo de la fuente de alimentación. Después tenemos acá el positivo de la fuente de alimentación. Ahora lo que vamos a hacer es adecuar nuestro multímetro a la función que va a realizar, que es la de corriente. Vamos a sacar el borne positivo y lo vamos a poner en miliamperes para medir corriente. Muevo la perilla hasta miliamperes para que mida corriente. Ya tengo preparado mi multímetro. Ahora lo que yo voy a hacer en el circuito es abrir. Como vamos a medir en serie, tengo que abrir en una parte del circuito para introducir el amperímetro o el multímetro como amperímetro. Voy a conectar la parte positiva y luego la parte negativa. Vamos a conectar ahora en el circuito nuestro eliminador y vamos a encender nuestro switch y vamos a medir nuestra corriente en la bobina. Voy a meter la tecla de Hold para que sostenga la información. En el siguiente punto 3 vamos a medir el voltaje que nos entrega el tomacorriente de nuestra casa. Aquí lo vamos a hacer en el módulo, pero ustedes lo pueden hacer en su casa. Lo primero que tenemos que arreglar es la configuración del multímetro. Y vamos a cambiar de medir corriente a medir voltaje. Voy a medir voltaje de corriente alterna. El voltaje que nos entrega Comisión Federal es de corriente alterna y yo lo puedo medir en mi tomacorrientes, en cualquiera de sus tomacorrientes de su casa. Ya que tengo el multímetro, voy a introducir en dos partes donde puedo tomar el voltaje. Y ahí está. Es importante que ustedes realicen las actividades extra clase y las envíen para ser revisadas por su maestro, que soy yo, o el maestro Ibarra, si es que les toca con él. Es importante que ustedes realicen estas actividades. El primero es un mapa mental, después vienen unos problemas de capacitancia, después unos de energía, de joules y de trabajo, y después viene un crucigrama, y al final vienen sus conclusiones y unas páginas de internet y referencias documentales para que ustedes puedan encontrar información y puedan estudiar. Gracias.